Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro. Hoy, que es 10 de agosto, también saludamos a todos los sanlorenzanos, en este día en que recordamos a San Lorenzo, patrono, ¿verdad?, este gran diácono de esta ciudad. Queridos amigos, leemos hoy del libro de la sabiduría, el capítulo 18, del 6 al 9. La noche de la liberación le fue pronunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Queridos amigos, aquí el Señor justamente nos está hablando de una liberación. Liberación de todo lo que significa el aspecto negativo, el pecado. Ñandego Yaicuara, que la ñañimonguetano gina del aspecto del pecado, ñambojera maupecha, quiere decir que es una falla, pero que entra desde el aspecto moral. Y el moral significa para nosotros, este término moral significa que nosotros somos conscientes de nuestro accionar. Hañandé la yayapoagina, hañandé yayapoupea, yaicuarupi la ñandé yayapoupea. Y entonces, queridos amigos, quiere decir que el pecado es un accionar que sale desde adentro con una decisión del hombre. Pero por eso el Señor aquí nos está diciendo que tiene que haber una liberación total. Una liberación que ya el Señor había anunciado, pero desde siempre. Desde que el hombre ha pecado, desde que Adán y Eva entraron en esta decisión, tomaron esta decisión de comer el fruto prohibido. Y de esta manera caer en el pecado, cuando hayan de yaran la historia de la salvación, o prometían de bueno, pehuatáquena, pero será una noche, pero será una noche de liberación. También aquí la simbología es muy importante porque quiere decir que estábamos en las tinieblas. Ñaimejina lleva pepe tungübe sello que fuera. Pero cuando hayan de yara y cuando llegan de omoí veñan de pope hayan de dale será epu águena. Anique betau pepe. Necesitamos liberarnos de todo lo que es pecaminoso. Necesitamos dejar de lado todo lo que es entonces corrupción. Necesitamos dejar de lado todo lo que nos aleja de nuestro Dios y de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.